Esta parashá, Shoftim, es la número 48. Ya es la número 48. Iba a hablar de Elul, pero mejor voy a hablar de la parashá de hoy, y la próxima semana comenzamos hablando acerca de qué es Elul, las fiestas, los Selijot y cosas así, por qué es tan especial el mes de Elul, y que ya se aproxima para también Rosh Hashanah. Por eso es que es muy importante el mes de Elul. Así que, bueno, esta parashá, como dijimos, lleva por nombre Shoftim. Shoftim Shoftim tiene 41 mandamientos. Y la semana pasada hablábamos y decíamos que casi siempre los mandamientos que se conocen como negativos, no hagas esto, son mayores que los positivos, haz esto. En este caso tenemos 14 mandamientos positivos, haz esto. Y también en la parashá tenemos 27 mandamientos negativos o prohibitivos, que esto no vas a hacer. Y por eso es que la parashá nos conecta con Shoftim. Y Shoftim, que significa jueces, bueno, son 5 letras hebreas. Tiene 5 letras hebreas. Y es la Shin, la Fei o la Pei, como se conoce, la Tav, la Yud y la Mem. Si buscamos el valor numérico de esta parashá, es 439. Y una definición, recuerde que mencionaba que cada letra de la Torah no solamente es un número, también tiene una conexión con lo espiritual, tiene una conexión con los ángeles, etcétera, etcétera. El hebreo es totalmente diferente al español. Entonces, estas letras, la Shin vale 300, la Fei o Pei, como se conoce, es 80, la Tet es 9, la Yud sabemos es 10 y la Mem son 40. Entonces dijimos que el valor numérico son 439. Quise investigar, a buscar, ir en lo más allá. Voy a decirlo, mire. La Torah es, vamos a decir, como decía nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, el Padre es mayor que yo. La Torah ningún libro se puede poner a la altura de la Torah o arriba de la Torah. Los demás libros son de consulta, tienen muchas cosas buenas, lo que es, por ejemplo, el Talmud, el Zohar, la Cábala y todos esos libros, esos son que se pueden consultar, son ideas, son comentario, es comentario, pero nunca podemos ponerlos sobre la Torah. Entonces, ya yendo por ahí, dicen algunos cabalistas con respecto al número 439, dicen que este número es una guía divina, instando a confiar en la intuición de la persona, en intuir, y a realizar cambios positivos en sintonía con el camino espiritual. Eso es lo que significa. Y me llamó la atención porque justamente los jueces para eso son, para que guíen a la persona por el camino espiritual de la Torah. Y les decía, la Torah no es solamente un libro con letras. Cada letra tiene un significado, tiene una conexión. De hecho,
De hecho, algunos opinan que cada número está conectado con un ángel o con ángeles. Y este sería el ángel o ángeles del camino, que nos van a guiar al camino de la Torah. Y cuando siempre que nosotros, eso lo hemos aprendido del Jajam, cuando nosotros pedimos la presencia de los malajim, siempre pedimos que el Eterno los envíe. Porque entonces cuando nosotros invocamos a los ángeles, caemos en idolatría. Porque dice, no sé si, bueno, yo sé que se dieron cuenta, porque dice que no vayan a adorar a la luna o al sol como hacen otros. O también dicen que vayamos a caer en el error de adorar a los ángeles. Los ángeles son enviados de Hashem para conectarnos con Él. Entonces siempre cuando vayamos pidamos o deseemos la presencia de los ángeles, que pidamos que el Eterno envíe a sus malajim para que nos acompañen en el camino, nos abran el camino, etcétera, etcétera, porque es la conexión que hay, pero nunca invocar al ángel ignorando a Hashem, porque entonces entramos en idolatría. Y eso, claro. Entonces, la parashá nos dice que se establezcan jueces y guardias para ti. ¿Ve? Así dice, para ti. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, los jueces son los que deciden el veredicto. Y los guardias son los que hacen que el veredicto se cumpla. Que se cumpla. Y aquí vamos a ver algunas cositas. Los jueces, para que alguien pudiera ejercer el lugar de un juez, tenía que tener ciertas características, no podía ser cualquiera. Y es por eso que decía, un juez, para ser un juez es algo que una persona tiene que tener muchas cualidades. En ciertos momentos tiene que tener un corazón de carne para tener compasión, pero en ciertos momentos tiene que tener un corazón de piedra y no dejarse llevar por los sentimientos, porque dice que tiene que ser un juicio ¿qué? Justo. La justicia y solamente la justicia seguirás, dice la Torah. De hecho, en el Salmo 140, en el verso 1, David decía, líbrame del hombre malo, del corazón, hombre perverso. ¿Por qué decía eso? Bueno, cuando el Melech David, cuando hacía un juicio, venía un pobre y había cometido, vamos a decir, un robo, y tenía que hacer un juicio, y David tenía que hacer el juicio justo. Entonces David decía, tienes que pagar el pollo, la gallina que te robaste al rico este. Entonces cuando terminaba el juicio, venía un guardia, porque David le decía, de lo mío, regrésale el dinero. Pero era del dinero de David, no del pueblo. Pero, como sabían que David tenía ese corazón, había gente que hacía un drama, hacía chuecuras para ir al juicio y para sacarle a David dinero. Entonces por eso decía, líbrame de gente mala, de esa gente perversa. Entonces, el
el juez tenía que tener muchas características, decía. Primeramente, una de las características que tenía que tener el juez era, tenía que ser íntegro, tenía que ser una persona íntegra moralmente. No podía ser un juez chueco y querer venir a enseñar integridad. No podía. No podía. El juez no podía hacer favoritismos al pobre por ser pobre o al rico por ser rico. Tampoco no podía hacer eso. Había tres diferentes cortes que quisiera mencionar en la época de los jueces, cuando Moshe está diciendo esto de lo que iba a pasar. Había tres tipos de cortes. La primera era la más pequeña. Si había un grupo de menos de 120 habitantes en el lugar, si eran menos de 120, había tres jueces. Esos jueces, ellos solamente podían juzgar de robo, en cosas pequeñas, pero no podían hacer juicios podían condenar a una persona a muerte. Ellos no lo podían hacer. La corte de tres. Había otra corte que, recuerda que estamos hablando en cada una de tus ciudades, entonces en cada una de tus tribus, había diferentes, en cada tribu. Si en otro lugar había más de 120 personas, entonces había 23 jueces. Eso sí, ya podían hacer juicios más serios e incluso podían hacer un juicio ya de pena de muerte, los de 23. Y estaba el tercero, que era el mayor, que ese era ese ya estaba en Jerusalén. Ese ya era en el Sanedrín. Había 70 más uno. El presidente de los 70, por eso eran 71 jueces. Y de esos jueces, ellos sí ya eran los que tomaban las decisiones ya más grandes. De hecho, después de Babilonia hubo 120 y fueron muriendo y volvieron a llegar a los 70, pero eso fue ya cuando regresaron. Pero el Sanedrín era de 71, porque eran 70 más el presidente que regularmente en la corte había un rabino. Tenía que ser un rabino el que estaba ahí, tenía que conocer la ley de la Torah bien, perfecto. Entonces, estos tres, o mejor dicho, ya en Jerusalén, ya no era en la ciudad, en Jerusalén había 3 cortes en diferentes lugares. Entonces, la primera era en el área del monte del templo, y ahí había 3 cortes en ese lugar. La primera estaba a la entrada del monte del templo, con 23 jueces. La segunda, 23 jueces, esa estaba a la entrada de la antesala del Bet HaMikdash. Y la tercera estaban en una sala del Bet HaMikdash, era el Sanedrín, ahí se juntaban para hacer juicios. Estaban ahí esas tres cortes. Y esas 3 cortes eran las que decidían por casos diferentes. Siempre el Sanedrín era la corte superior. De hecho, esa corte superior, estuve leyendo, y Sanedrín viene apuntando a Senado. Era el Senado. El Sanedrín era el Senado, que lo conocemos como lo conocemos nosotros. Entonces, cada juicio que se hacía, o sea, no se hacía a la ligera, no se juzgaba así a lo loco.
leí algo que me llamó mucho la atención y dice que cada juez en aquella época y en nuestra época, cuando vayamos a tomar un juicio o vamos a dictar una sentencia, fíjese lo que dicen los sabios. Cuando un juez va a hacer eso, dice que cada juez debería imaginar que una espada está suspendida sobre el aire y que está parado arriba del gainón, que se puede abrir. O te cae de arriba o te cae de abajo. O sea, es serio. Y eso nos enseña en varias cosas. O sea, no se puede ser un juez siendo chueco. No se puede. Tampoco siendo una cosa y enseñando otra cosa. De hecho, hay un dicho muy popular que dice, el buen juez por su casa empieza. O sea, no podemos exigir a alguien algo que nosotros no lo vivimos. Para ir aplicándolo a nuestra vida. Para ir aplicándolo, por ejemplo, a nuestra vida. Dice juez. Y como dijimos que el juez por su casa empieza, entonces el primer juez que se debe designar para hacer juicios justos, el primero es uno mismo. Uno mismo. Y sabe que entrando a la realidad de la vida, yo le digo, ya me ven joven, pero ya tengo mis añitos. Y en el caminar de la vida, uno ve tantas cosas. Y uno se siente que uno es un león hoy y mañana es un ratoncito. Se va animado de aquí y bien infladito. Y al ratito desinflado, porque somos los seres humanos, así somos los seres humanos, y tenemos que aceptar esa realidad y no esconderla, porque dice la Torah, el que piense estar firme, mire que no caiga, y cuando uno dice, de esa agua no bebo, es de la primera que vamos a ir a beber ahí. Entonces hay que conocer que somos seres humanos de carne y hueso, que somos seres cambiantes, que cambiamos de opinión, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que siento que el ser humano que más fallamos es que a veces somos jueces justos con las demás personas y a veces hasta súper justos, pero somos injustos con nosotros. Y aprendí algo esta semana. El Eterno siempre me pone personas y yo siempre trato de aprender hasta de una piedra. ¿Sí? Fui a ayudar a una persona de mucho dinero. Y yo fui a ayudarlo porque es una persona que aprecio. Un cliente. Y me dijo, ¿cuánto te debo? Le digo, no te preocupes, está bien. Fue algo que no se lo pudieron arreglar. Y a mí me tomó 15 minutos, 10 minutos. Le dije, no fue nada, no fue tiempo. Y me dice, ¿sabes qué? Aquí está la enseñanza que aprendí. Me dice, tú eres una persona muy profesional, pero tienes una cosa mala. Y dije, híjole. Me dice, tú no honras tu trabajo, me dijo. Así me lo dijo. En inglés, para los que no entienden español, me dice, you don't honor your business. Tú no honras tu negocio, tu trabajo.
Y me fui pensando en esa frase. Y dije, es cierto. Nosotros a veces miramos a otras personas que hacen cosas y decimos, wow, qué profesional, qué persona tan... Y nosotros hacemos y como que estamos, no le damos el mismo valor y todavía decimos como que no está muy, no está de la calidad como ese. Y no somos jueces justos. Porque si nosotros lo hicimos, tenemos que darle el valor, tenemos que decir, Baruch Hashem, que me dio la habilidad para hacerlo. Pero a veces somos injustos con nosotros. O vemos a otras personas como un gran ejemplo. Y tenemos tesoros en nuestras casas y como que no les damos el valor. A veces, una vez lo dije, a veces aquí venimos a, bueno, esta sí tiene que pasar aquí, porque aquí es donde lo he visto, pero estoy seguro que pasa en otros lugares, que a veces viene la esposa, viene con una cazuela por aquí, otro por acá, la bolsa por aquí, el niño acá, que le dice no te muevas, no te sueltes porque te caes, y nosotros bien espirituales solo con el humash y el talit y corriendo aquí. Y la pobre mujer ahí viene batallando. Pero y alcanzamos a una hermana que trae así, hermana, déjeme le ayude. Y a la pobre mujer, allá. ¿Verdad que sí pasa? El primer juez debe ser uno mismo. El primer juez tiene que aprender a valorar, que tenemos que valorarnos a nosotros, lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, Hashem nos ha dado, el lugar que nos ha dado, que tenemos que siempre hacemos alarde de otras cosas menos del uno. Ah, qué lugar tan bonito allá en tal lugar, y mira, está hermoso y ni siquiera. Uy, ese hermano, qué sabiduría tiene cuando habla, y cuando hablamos nosotros, más bien dice, a ver a qué horas te callas. Jueces, tenemos que ser jueces justos. Jueces justos. Tenemos que aprender a valorarnos. Tenemos que aprender a valorar lo que el Eterno nos ha dado, lo que somos, el lugar que nos ha dado. Tenemos una posición voy a decir, en la obra. Y deseamos otra, y otros que no tienen nada quisieran tener esta. Ni atendemos esta y queremos atender la que no tenemos. Entonces, que nunca se nos olvide, tenemos que valorarnos, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que mira qué cuerpazo tiene el hermano tal. No, si yo también lo tengo. Unas cuantas libritas de menos y si no podemos bajar esas llantitas, pues dormamos allá afuera en la intemperie a ver si nos las roban en la noche. Entonces, primero tenemos que ser jueces de nosotros mismos. Si realmente soy lo que el Eterno espera de mí. No decir soy también, decir soy el mejor y no. Los jueces, también vienen los jueces que son designados para la sociedad y no tienen que buscar el bienestar propio, sino el de todos. Y por ejemplo, en la Escritura, ¿ha escuchado esa frase que dice, o que decíamos antes? No, yo no obedezco a los hombres, yo obedezco solo a Dios. ¿Sabe qué es eso? Orgullo. Y eso es mentira.
Si no obedecemos a Hashem, menos vamos a obedecer a las personas. Y por ejemplo, si usted va a Romanos capítulo 13, verso 1, fíjese, lo voy a leer. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Hashem, y las que existen por Hashem son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Hashem, se ha opuesto, a Hashem se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Y es cierto o no es cierto? Cuando traemos algo malo en el carro y vemos un policía atrás, empezamos a orar. Y que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Pero cuando viene uno bien, al contrario, uno se siente protegido, ¿sí o no? Se siente uno protegido. Pero nosotros los seres humanos, algunos, no todos, tal vez, siempre le andamos buscando 3 pies al gato. Siempre andamos inventando cosas y por eso es que nos metemos en tantos problemas. Cuando estaba preparando la clase esta, o la meditación, pensaba en esta teoría, porque es una teoría inventada, de los mandamientos que dicen muchos que es la teología del reemplazo. Dicen, no, es que los mandamientos es una maldición. El Antiguo Testamento es una maldición, así dice. Bueno, voy a tratar de acomodar este cuento aquí. Este país fue constituido y tiene sus reglas, la Constitución tiene sus reglas, tiene, vamos a decir, sus mandamientos. Si no quieres que te meta preso, no hagas esto. Este país tiene sus prohibiciones, sus libertades, sus responsabilidades, tiene eso. Entonces, vamos bien, fíjese, aquí voy a acomodar la teología del reemplazo. Entonces, a todo ciudadano americano está obligado a cumplir con las leyes de este país, ¿sí o no? Sí, ok. Pero, ¿qué pensaría que vengo yo, estoy dando un ejemplo, vengo yo y digo, bueno, yo no soy ciudadano de este país. Entonces, yo no estoy obligado a cumplir con la ley. Es diferente para mí, porque yo no soy ciudadano de este país. Y entonces digo, bueno, como yo no estoy obligado, porque es una maldición, la ley, entonces, la ley es una maldición, entonces yo voy a vivir por la gracia. Así que yo miro un semáforo en rojo y yo me lo paso. Y miro una bicicleta afuera y me gusta y me la llevo para mi casa. Y hago lo que yo quiera. Y me para un policía. Y le digo, no, es que, ¿con qué me compruebas que esa luz yo no me la puedo pasar? Es que es una orden del país. No, pero es que yo no soy judío, yo no soy ciudadano. Para mí no aplica, yo vivo por gracia, pues
por si sí o por si no, te voy a arrestar. Y lleva al juez. Y yo sigo alegando eso. ¿Qué me va a decir el juez? Es ahí donde a veces de ingenuos pasamos a la ignorancia, y de la ignorancia, decía mi abuelita, a la sinvergüenzada, y de la sinvergüenzada podemos caer en un lugar donde la espada está y parados en el lugar del Gainón, nomás que se abra poquito y para abajo. Por eso, ¿cómo es posible que personas piensen que la ley de Dios, de Hashem, es una maldición cuando es una prevención? Que los jueces deben de ser para nuestro cuidado. Hubo un caso de una persona que fue detenida, fue llevada a la corte. El juez lo absolvió y le dijo, te puedes ir. El hombre salió y dijo, qué buen juez, qué juez tan justo. Y usted sabe que el que le gusta andar en malos pasos, más tarde en salir que regresar otra vez. Pues 2 días después lo volvieron a agarrar, en lo mismo, hizo lo mismo. Lo llevaron al juez y el juez lo condenó. Y cuando se lo iban a llevar, dijo, qué juez tan malo. Primero dijo que era bueno, porque le favorecía. Después dijo que era malo. Para una persona que quiere vivir en rectitud, que quiere acercarse a Hashem, que quiere agradar a Hashem y protegerse del Gainón y de la espada, va a decir, los mandamientos de Hashem son una bendición, porque están para cuidarme. Pero el que no le gusta va a decir, no, eso es malo, porque muchas restricciones, me prohíbe esto, me prohíbe todo, pero me permite también muchas cosas. O digo, cuando digo todo lo que me gusta a mí. No puedo robar, no puedo matar, no puedo comer las comidas que me gustan a mí y eso. Y luego viene y se agarra y dice, no, nosotros vivimos por la gracia. Yo diría más bien por desgracia. Porque hacemos de la Torah un me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Porque mire, siendo honestos, si vivimos por gracia, ¿para qué estamos aquí? Si vivimos por gracia, entonces la gente que dice que vive por gracia, entonces ¿para qué viene a la iglesia o a la sinagoga o a donde quiera? Si es salvo por gracia, que se vaya a hacer de todo. ¿Y para qué quiere traer a las demás gentes? Mire, es triste. Estaba escuchando una conversación y yo estaba, ya ve que a mí no me gusta hablar mucho, pero sí estoy escuchando, y si tengo que hablar, hablo. Y estaba una persona invitando a otro muchacho, mira que vamos a la iglesia, que mira, y dale, y yo callado. Ya, después, cuando terminó la plática, se fue y yo estaba ahí cerca y me dice, oiga, dice, ¿usted qué es? No voy a mencionar para no ofender denominaciones. ¿Es esto? Le dije, no. ¿Es esto? Tampoco. Bueno, ¿y usted, entonces usted no cree en Dios? Sí. Y me dijo, es que mire, esta gente, entonces, hablando de un protestante, solo quieren llevarlo a uno allá, dice, pero usted, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? ¿Arruinarme?
Así dijo. Tristemente, la gente es el concepto que tiene muchas veces, que podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero como dijo por ahí alguien, tu manera de hablar te delata. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. A cada uno de los que el Eterno nos ha dado un privilegio, desempeñémoslo. Y siempre pensando que hay una espada allá arriba y que estamos parados parados arriba, vamos a decir en la plataforma, pero acá abajo está el gainón, que es cuestión de nomás que se abra y te fuiste, ángel mío. La vida es como un cuento. La vida es como un cuento. Pero hay que contarlo, hay que vivirlo. Porque a veces queremos que las personas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos que las personas actúen de una manera y nosotros queremos actuar de otra manera. Los jueces, mire, fueron puestos para ayudar, para siempre buscar el beneficio del otro, no del juez. Y por eso dice, no te vas a ir ni a izquierda ni a derecha. Y sabe, esa es una de las cosas que a veces fallamos nosotros. El juez es el que quiere, el que Hashem dejó para que nos ayude a seguir. Así como el papá, cuando lleva a su niño chiquito, lo lleva de la mano, y ahí lo lleva, ahí lo lleva, ahí lo lleva. El niño sigue al papá. Sigue al papá. Y una de las cosas, voy a concluir con esto, una de las cosas que nosotros los seres humanos cometemos, y más se ve en iglesias, sinagogas, solo aquí no, pero en otras allá sí. La gente, mire, nosotros los seres humanos hacemos las cosas y nadie sabe. Andamos metidos aquí, metidos allá, metidos por aquí, por acá, por acá. Y cuando se hunde, viene a buscar al rabino, al pastor, al cura, para que lo saque de ahí con la varita mágica, no. Y como uno no tiene esa varita mágica, y casi siempre cuando ya una persona se hundió es muy difícil sacarla, muy difícil. A menos que la persona quiere. Pero tristemente, a veces uno le dice, mire, haga esta, y hace lo contrario. O hacemos lo contrario. Y como ya la varita mágica no funcionó, entonces el malo es el rabino, es el cura, es el pastor, el moreno, a ese no le traen esos casos, pero... Y a veces eso es ser injusto. Como alguien dijo por ahí, el papá es el último que se entera de todo, ¿sí o no? El último. Pero ¿sabe qué? Es el que va a estar ahí. No importa, pero va a estar ahí. Que no le va a dar la espalda, que va a estar ahí, que lo va a estar viendo, que va a estar... Porque sabe que al final del día, los padres, los hijos, nunca se van a divorciar. Un padre nunca se va a divorciar de sus hijos, ni sus hijos de sus padres. Yo he visto padres que se enojan, o hijos que se enojan con los papás, aún los hermanos, pero viene la tragedia, una pérdida, y ahí están. O los papás, los hijos. Al final del día, son ellos los que van a estar con nosotros. ¿Sí o no? Son ellos. Uno quiere lo mejor para sus hijos, pero
Mire, yo me recordaba con mi esposa, y yo creo que muchos de ustedes, mi suegro era duro, y como era duro y no la dejaba salir, pues yo iba, ya la esperaba ahí en el colegio. Cuando a uno se le mete algo en la cabeza, no hay nada que se lo saque, a menos, como digo, pidiéndole a Hashem. Y esa es la historia. Y cuando contamos la historia final, es que ya la sabemos cuál es. Cuando uno se mete en algo que no se debe de meter, ya sabemos el final. O sea, ya todo se dijo. Pero, como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Y uno dice, no, ¿ha escuchado esa frase? No, yo lo voy a cambiar. Si no lo ha cambiado Hashem o no lo ha cambiado Hashem, tú no vas a cambiar nada. Te va a cambiar y te va, mejor ni digo el otro. Nadie cambia nada, solamente Hashem. Y si Hashem no edifica, en vano trabajan los edificadores. Es cada quien forma su propio camino, su propio destino, pero tenemos que ser jueces nosotros para nosotros y juzgar con justicia. Con justicia. Pues la mera verdad, yo sé que no, como que la cosa no pinta bien, pero bueno, me la rifo. Ah, esa es otra cosa. Te la rifaste. ¿Te lo sacaste o no te lo sacaste? Pero bueno, los jueces están para ayudar, para siempre buscar el bienestar de los demás. Ese era el sacerdote, por eso el sacerdote tenía ese corazón. El sacerdote tenía ese corazón. Aarón, Moisés, todos los grandes tenían ese corazón, pero tenían ese corazón conectado con Hashem, que la gente los escuchaba. Y nosotros gritamos y gritamos y gritamos y a veces nadie nos escucha. Mire, cada quien toma su propia decisión, pero cada quien pagará sus consecuencias o recibirá su recompensa. Pero eso ya depende de cada uno. Entonces, seamos jueces justos con nosotros mismos. Cuidémonos. A veces hay que ir, les dije la semana pasada, hay que ir a esa persona y ser sincero. Le digo, a mí hay que ser sincero. Dígale, mire, tres cosas. Me gustaría escuchar su opinión. Me gustaría que lo que le voy a decir no me contradiga o que me dé un consejo. Por eso, mire, yo cuando alguien viene y dice, mire, quiere que me dé un consejo, casi siempre es meterse en un camino de 11 varas, por ahí dicen. Porque si uno le da un consejo y la persona se metió en problemas, ¿sabe qué? Él me dijo que lo hiciera. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno se mete en cosas. Uno no tiene que decir mi consejo. Bueno, a lo que yo veo, mi opinión, puede pasar esto y esto, pero tú toma la decisión. Regrésale a la bolita, porque a la gente le gusta envolverlo y después el culpable es uno. Por eso la Torah que dice, mira, Hashem dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y todavía aparte, escoge la bendición.
que Hashem tenga misericordia. La verdad que por pura misericordia estamos aquí. Mire, de dónde venimos, de una religión, y dije, no, el Eterno miró nuestro corazón y dijo, pasamos a otra, y estamos aquí. Baruch Hashem. Y decía un comentario que estaba leyendo, decía, un juez se puede equivocar y se va a equivocar, pero Hashem ve la intención, y cuando ese juez es justo, Hashem ese proceso lo va a convertir en algo bueno, porque las personas nos equivocamos, pero si lo hace con alevosía y ventaja, entonces, ahí se metió en problemas. Entonces, miren, si nos vestimos como judíos, pues cuando menos si hablamos de ser recto, hay que ser rectos. Si decimos, no, mire, vaya a la hacienda, usted también tiene que venir. No, que mire, que fulanito, que tiene. Porque, mire, eso está comprobado. Mire, y mi esposa me lo ha dicho. Tú terminas de hablar allá, llegas aquí y como que te viene siguiendo lo que dijiste. Mire, ¿cuántas veces le decimos, Señor, pruébame? Y empieza y le pone a la hermanita o el hermanito al lado ahí, dice, ay, esto es insoportable. Te está probando, no le pidas que entonces, ay, Señor, yo quiero ser como Débora. Ahí te viene. ¿Te recuerdas? Débora era una jueza. Ay, yo quisiera ser como Sansón. Ahí te viene la prueba, también era un juez. Ay, yo quisiera ser como fulanito. Ay, que yo, Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando pedimos. Porque nosotros confundimos las cosas. Le digo, no pensamos. A veces estamos ahí que por gracia. No. Estás en la Torah, así como este país fue constituido con leyes para los ciudadanos. Viene otro que no es ciudadano, tú tienes que seguir las leyes del país. Si no, te va a ir como te va a ir. Lo mismo afuera, siendo honesto. Alguien que dice, no, yo amo a Dios y lo que sea. Si amas a Dios, tienes que seguir toda la escritura. No existe tal nuevo pacto como se dice afuera. Porque dice, no, es que Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. No, es que el nuevo pacto fue, ¿qué dice? He aquí yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel. No dice con los gentiles. Nuevo pacto, porque los gentiles no tenían pacto. Y si no, vaya y lea Efesios capítulo 2, del 10 en adelante. Porque en otro tiempo vosotros los gentiles estabais sin pactos, es lo primero que menciona, sin promesas, sin Dios, sin esperanza. Entonces, hay que pensar un poquito las cosas, no hay que irse por la emoción, no hay que irse por no. Pues que el Eterno nos ayude. Gracias por este tiempo, y que el Eterno nos ayude, nos guarde, y que podamos ser jueces para nosotros mismos, buenos jueces para juzgar a las demás personas, que podamos ser útiles y cumplir el deseo, y siempre pensar, que no se nos olvide, siempre pensar que hay una espada ahí arriba que se está haciendo así, y que también estamos parados en la tarima, pero que abajo está el Gehinnom. Y eso tal vez, el temor, el miedo, pueda que nos haga ser más
más humanos, más conscientes que con Hashem no se juega y que cada uno dirige su propio destino. No estoy diciendo que ignorando a Hashem, no, Él ya nos dejó eso. Ahora, y donde se acabó el terreno, ahí lo que sigue es el abismo. Que Hashem nos libre de ese abismo a nosotros, a nuestros esposas, a nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, bisnietos, y que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones y para que podamos ser felices en esta vida y en el mundo por venir. Shabbat Shalom. Excelente enseñanza.